Buenas tardes, me presento, mi nombre es Álvaro Javier Silgado Murillo, pertenezco al grupo de Ingeniería de Sistemas segundo semestre. Esta es la presentación de mi video que fue realizado con la voz de Loquindo, ya que no cuento con un color de voz para la realización del video, me disculparán si no entienden alguna palabra, le agradezco su atención. A continuación conoceremos todo lo que tiene que ver con gestión de procesos. Bueno, vamos a empezar con una pequeña definición para saber de qué estamos hablando. Todas las computadoras modernas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, mientras se ejecuta un programa de usuario. Una computadora también puede estar leyendo de un disco y enviando texto a una pantalla o impresora. En un sistema de multiprogramación, la CPU también conmuta de un programa a otro, ejecutando cada uno durante decenas o centenas de milisegundos. Bueno, ¿de qué se trata la gestión de proceso? Es cuando una computadora trabaja un programa y en ese mismo instante puede ejecutar varios programas a la vez. Ese proceso también se le puede llamar multitareas o paralelismo. Muchos de ustedes se preguntarán ¿qué es paralelismo? Pues le diré que es paralelismo, proviene del término paralelo, y es una forma de computación en la cual se realizan varios cálculos simultáneamente y es basado en dividir problemas grandes para así obtener varios problemas pequeños para poder ser solucionado de forma paralela. La gestión de procesos está conformado por varios tipos de proceso. A continuación conoceremos el primero, llamado el modelo de procesos. Este se encuentra organizado por una serie de procesos secuenciales o simplemente procesos. En este tipo de proceso es donde cada proceso tiene su CPU virtual. La CPU conmuta de un proceso a otro, pero para hacer más fácil su entendimiento se piensa en una colección de procesos. Lo que le hablaba hace rato, que se dividían los grandes problemas en pequeños problemas para así poder ser solucionados. A estos procesos también lo denominan multiprogramación. Bueno, ahora conoceremos cómo trabaja el modelo de proceso. En la siguiente imagen se muestra en la parte A un contador de programa o conmutador de procesos. Se puede ver una computadora multiprogramando dos programas en la memoria. En la parte B se ven 4 contadores de programas, cada proceso con su flujo de control ejecutándose cada uno independiente de otro. En la parte C observamos, si el intervalo de tiempo es suficientemente largo, todos los procesos avanzan, pero en un instante dado solo un proceso se está ejecutando realmente. Para mayor entendimiento tenemos un ejemplo de cómo trabaja un modelo de proceso mediante un ejemplo en la vida real, con la creación de la receta de un pastel de cumpleaños, en donde la receta es el programa, y el computólogo es el procesador. ¿Qué es un computólogo? Es aquella persona que tiene conocimientos de informática o computación, en este caso es el que prepara el pastel. Y los ingredientes del pastel son los datos de entrada. El proceso es la actividad de nuestro pastelero, consiste en leer la receta, obtener los ingredientes y hornear el pastel. Cuando el computólogo prepara el pastel llega el hijo corriendo que lo ha picado una abeja. El computólogo registra la parte del paso de la receta, donde se guía para preparar el pastel. Allí guarda un proceso de estado actual, saca un libro de primeros auxilios, y inmediatamente empieza a leer las instrucciones. Vemos como que en el horno, se ejecuta un proceso de hornear el pastel, a diferencia del otro proceso que es de más alta prioridad, que es de cuidado médico, y cada uno tiene un programa diferente, o sea con una serie de pasos diferentes. Cuando ya haya determinado el computólogo de revisar al niño, regresa a seguir preparando su pastel continuando donde había dejado registrado los pasos. La idea clave aquí de este ejemplo que observamos es que un proceso es una actividad de algún tipo. Tiene programa, entrada, salida y un estado. Se puede compartir un procesador entre varios procesos, usando algún algoritmo de planificación para determinar cuándo debe dejarse de trabajar en un proceso para atender a uno distinto. Bueno, continuamos con otro tipo de proceso que se llama jerarquía de proceso. Los sistemas operativos que manejan el concepto de proceso deben contar con algún mecanismo para crear todos los procesos necesarios. En los sistemas muy sencillos, o en los diseñados para ejecutar solo una aplicación, por ejemplo controlar un dispositivo en tiempo real, es posible que, cuando el sistema se inicia, todos los procesos que puedan necesitarse estén presentes.
Sin embargo, en la mayor parte de los sistemas se necesita algún mecanismo para crear y destruir procesos según sea necesario durante la operación. En otros sistemas operativos existen llamadas al sistema para crear un proceso, cargar su memoria y ponerlo a ejecutar. Sea cual sea la naturaleza exacta de la llamada al sistema, los procesos necesitan poder crear otros procesos. Observe que cada proceso tiene un padre, pero 0, 1, 2 o más hijos. Cuando este proceso comienza a ejecutarse, lee un archivo que le indica cuántas terminales hay, y luego bifurca un proceso nuevo por terminal. Estos procesos esperan a que alguien inicie una sesión. Si un inicio de sesión tiene éxito, el proceso de inicio de sesión ejecuta un shell para aceptar comandos. Estos comandos pueden iniciar más procesos, y así sucesivamente. Continuamos con otro tipo de proceso que se llama estado de procesos, que se refiere que cuando un proceso genera ciertas salidas el otro proceso lo utiliza como entradas. En esta se ejecuta un comando llamado shell que ejecuta, concatena y envía salida a 3 archivos. Ese sería un proceso. El segundo proceso ejecuta breadth, selecciona todas las líneas que contienen la palabra árbol. Cuando un proceso se bloquea, lo hace porque le es imposible continuar lógicamente, casi siempre porque está esperando entradas que todavía no están disponibles. También puede ser que un programa que conceptualmente está listo y en condiciones de ejecutarse sea detenido porque el sistema operativo ha decidido asignar la CPU a otro proceso durante un tiempo. Estas dos condiciones son totalmente distintas. Los 3 estados en los que un proceso puede estar. 1. Ejecutándose, usando realmente la CPU en ese instante. 2. Listo, se puede ejecutar, pero se suspendió temporalmente para dejar que otro proceso se ejecute. 3. Bloqueado, no puede ejecutarse en tanto no ocurra algún evento externo. Lógicamente, los dos primeros estados son similares. En ambos casos el proceso está dispuesto a ejecutarse, solo que en el segundo temporalmente no hay una CPU a su disposición. El tercer estado es diferente de los primeros dos en cuanto a que el proceso no puede ejecutarse, incluso si la CPU no tiene nada más que hacer. Puede haber 4 transiciones entre estos 3 estados, como se muestra en la figura B. La transición 1 ocurre cuando un proceso descubre que no puede continuar. En algunos sistemas el proceso debe ejecutar una llamada al sistema block para pasar al estado bloqueado. La transición 2 ocurre cuando el planificador decide que el proceso en ejecución ya se ejecutó durante suficiente tiempo y es hora de dejar que otros procesos tengan algo de tiempo de CPU. La transición 3 ocurre cuando todos los demás procesos han disfrutado de una porción justa y es hora de que el primer proceso reciba otra vez la CPU para ejecutarse. La transición 4 ocurre cuando acontece el suceso externo que un proceso estaba esperando, como la llegada de entradas. Si ningún otro proceso se está ejecutando en ese instante, se dispara de inmediato la transición 3, y el proceso comienza a ejecutarse. En caso contrario, el proceso tal vez tenga que esperar en el estado listo durante cierto tiempo hasta que la CPU esté disponible. Otros procesos forman parte del sistema y se encargan de tareas tales como atender solicitudes de servicios de archivos o manejar los detalles de la operación de una unidad de disco o de cinta. Cuando ocurre una interrupción de disco, el sistema toma la decisión de dejar de ejecutar el proceso en curso y ejecuta el proceso de disco, que estaba bloqueado esperando dicha interrupción. Así, en lugar de pensar en interrupciones, podemos pensar en procesos de usuario, procesos de disco, procesos de terminal, etc., que se bloquean cuando están esperando que algo suceda. Cuando se ha leído el bloque de disco o se ha tecleado el carácter, el proceso que lo estaba esperando se desbloquea y es elegible para ejecutarse otra vez. Todo el manejo de las interrupciones y los detalles del inicio y la detención de procesos están ocultos en el planificador, que en realidad es muy pequeño. El planificador es el encargado del manejo de interrupciones y la comunicación entre los procesos. En la imagen que estamos observando entran una cantidad de procesos llamados cola de trabajo y pasan por un planificador a largo plazo. De allí se envía a la cola de procesos que se encarga de identificar si se presenta alguna interrupción de proceso, o si son suspendidos, y esos pasan por un planificador a medio plazo, y nuevamente son enviados a la cola de proceso. Finalmente los envía a la CPU. Si está un proceso bloqueado nuevamente lo manda a ejecutar, y no funciona hasta que este no se desbloquee.
que no se da por terminado. Dentro del disco y los procesos del sistema operativo se pueden manejar alternamente un espacio, para realizar intercambio con la memoria principal, lo que da origen a dos estados adicionales en el disco llamados listo, suspendido y bloqueado. Lo anterior amplifica el modelo de 3 estados a un modelo de 5 que incluye el intercambio entre la memoria y el disco. Ahora seguimos con el modelo de los 5 estados. Lo vamos a explicar mediante una serie de pasos que van a ser describido a continuación. 1. Si el sistema operativo se queda sin recursos, el proceso se queda en nuevo. 2. Cuando recibe suficientes recursos pasa al estado listo. 3. Este ya es un proceso completamente funcional, aunque el sistema operativo no permite que haya más de un proceso ejecutándose simultáneamente. 4. Cuando el sistema operativo permite continuar el proceso, este pasa al estado de ejecución. 5. Una vez finalizada la ejecución, el proceso acaba en el estado terminado. 6. Durante ciertos instantes se mantiene la información del proceso en el PCB, con el objetivo de obtener datos sobre este. 7. Por último, el sistema operativo repite todos los pasos anteriores con el resto de procesos, que se encontraban en espera. 8. Un estado especial sería bloqueado, por el cual el proceso es interrumpido hasta que cumpla ciertos requisitos. Para implementar el modelo de procesos, el sistema operativo mantiene una tabla, un arreglo de estructuras llamada tabla de procesos, con una entrada por cada proceso. Esta entrada contiene información acerca del estado del proceso, su contador de programa, el apuntador de pila, el reparto de memoria, la situación de sus archivos abiertos, su información de contabilidad y planificación y todos los demás aspectos de un proceso que se deben guardar cuando éste se conmuta del estado ejecutándose al estado listo, a fin de poder reiniciarlo después como si nunca se hubiera detenido. En Minix la administración de procesos, de memoria y de archivos corren a cargo de módulos individuales dentro del sistema, por lo que la tabla de procesos se divide en particiones y cada módulo mantiene los campos que necesita. En la siguiente imagen se muestran algunos de los campos más importantes. Los campos de la primera columna son los únicos pertinentes para este capítulo. Las otras dos columnas se incluyen solo para dar una idea de qué información se necesita en otras partes del sistema. Podemos explicar un poco más la forma de cómo se mantiene la ilusión de múltiples procesos secuenciales en una máquina con una CPU y muchos dispositivos de entrada y salida. Cada clase de dispositivo de entrada y salida, por ejemplo, discos flexibles, discos duros, cronómetros, terminales, tiene asociada una posición cerca de la base de la memoria llamada vector de interrupción que contiene la dirección del procedimiento de servicio de interrupciones. El número del proceso actual y un apuntador a su entrada de la tabla se guardan en variables globales a fin de poder encontrarlos rápidamente. Luego se saca de la pila la información depositada en ella por la interrupción, y se ajusta el apuntador de la pila de modo que apunte a una pila temporal empleada por el manejador de procesos. Pasamos a la siguiente etapa llamada I2. Esta etapa es un proceso tradicional del tipo que acabamos de estudiar, hay un solo hilo de control y un solo contador de programa en cada proceso. Sin embargo, algunos sistemas operativos modernos manejan múltiples hilos de control dentro de un proceso. Como vemos en la imagen figura A, se puede observar 3 procesos tradicionales cada uno con su propio hilo de control. En la figura B, vemos que se encuentran 3 hilos en un solo proceso, aunque en ambos casos tenemos 3 hilos como vemos en la figura A, cada uno de ellos opera en un espacio de direcciones distinta y en la figura B, se observa que los 3 comparten el mismo espacio de direcciones. Otro ejemplo de caso en el que son útiles los hilos es el de los navegadores de la World Wide Web, como Netscape y Mosaic. Muchas páginas web contienen múltiples imágenes pequeñas. Para cada imagen de una página web, el navegador debe establecer una conexión individual con el sitio de la página de casa y solicitar la imagen. Se desperdicia una gran cantidad de tiempo estableciendo y liberando todas estas conexiones. Si tenemos múltiples hilos dentro del navegador, podemos solicitar muchas imágenes al mismo tiempo, acelerando considerablemente el rendimiento en la mayor parte de los casos, ya que en el caso de imágenes pequeñas el tiempo de preparación es el factor limitante, no la rapidez de la línea de transmisión.
Los hilos a menudo son conocidos o llamados procesos ligeros. Un hilo, en efecto, es muy similar a un proceso, pero con la diferencia de que un hilo siempre corre dentro del contexto de otro programa. Por el contrario, los procesos mantienen su propio espacio de direcciones y entorno de operaciones. Los hilos dependen de un programa padre en lo que se refiere a recursos de ejecución. La siguiente figura muestra la relación entre hilos y procesos. Seguimos con la comunicación de procesos. Se refiere a los procesos con frecuencia necesitan comunicarse con otros procesos. Por ejemplo, en un conducto de Shell, la salida del primer proceso debe pasarse al segundo proceso, y así sucesivamente. Por tanto, es necesaria la comunicación entre procesos, de preferencia en una forma bien estructurada que no utilice interrupciones. A continuación seguimos con condiciones de competencia. En algunos sistemas operativos, los procesos que están colaborando podrían compartir cierto almacenamiento común en el que ambos pueden leer y escribir. El almacenamiento compartido puede estar en la memoria principal o puede ser un archivo compartido. La ubicación de la memoria compartida no altera la naturaleza de la comunicación ni los problemas que surgen. Para ver cómo funciona la comunicación entre procesos en la práctica, cuando un proceso desea imprimir un archivo, introduce el nombre del archivo en un directorio de Spooler especial. Otro proceso, el demonio de impresión, revisa periódicamente el directorio para ver si hay archivos por imprimir, y si los hay los imprime y luego borra sus nombres del directorio. Los procesos A y B deciden que desean poner en cola un archivo para impresión. Esta situación se muestra en la imagen donde dos procesos quieren acceder a memoria compartida al mismo tiempo. Y para terminar culminamos con secciones críticas. Las secciones críticas se refieren a cómo evitamos las condiciones de competencia. La clave para evitar problemas en esta y muchas otras situaciones en las que se comparte memoria, archivos o cualquier otra cosa es encontrar una forma de prohibir que más de un proceso lea y escriba los datos compartidos al mismo tiempo. Dicho de otro modo, lo que necesitamos es exclusión mutua. Alguna forma de asegurar que si un proceso está usando una variable o archivo compartido, los otros procesos quedarán excluidos de hacer lo mismo. El problema de evitar condiciones de competencia también puede formularse de manera abstracta. Una parte del tiempo, un proceso está ocupado realizando cálculos internos y otras cosas que no dan pie a condiciones de competencia. Cuando se ejecuta un proceso o se está accediendo a memorias o archivos compartidos o efectuando tareas críticas que pueden dar lugar a la competencia, aunque este requisito evita las condiciones de competencia, no es suficiente para lograr que los procesos paralelos cooperen de manera correcta y eficiente usando datos compartidos. Necesitamos que se cumplan 4 condiciones para tener una buena solución. 1. Dos procesos nunca pueden estar simultáneamente dentro de sus regiones críticas. 2. No puede suponerse nada acerca de las velocidades o el número de las Q. 3. Ningún proceso que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear a otros procesos. 4. Ningún proceso deberá tener que esperar indefinidamente para entrar en su región crítica. Bueno, eso fue toda la presentación de mi video. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Nos vemos en la próxima clase.